Les damos la bienvenida, queridos hermanos, a la reunión de fin de semana. Para comenzar, vamos a entonar una canción que es la número 5. Se titula Las maravillosas obras de Dios. Está basada en el Salmo 139. Canción número 5. Ahora podemos disfrutar del discurso público. Nos presentará nuestro hermano Borja González. El tema del discurso es el siguiente. ¿Importa lo que creamos sobre el origen de los seres humanos? Hermano Borja, tiene toda nuestra atención. Hace no mucho tiempo, un joven campesino, durante un paseo al amanecer, encontró un objeto que despertó su curiosidad. No era gran cosa, pero quiso compartirlo con su gente. Por eso lo llevó a su casa y allí, en torno a una enorme mesa redonda, se ubicaron todos los miembros del hogar. La mujer, práctica y directa, le dijo: «Cariño, ¿no ves que es el huevo de una gallina?». Los abuelos, con un poco más de experiencia, decían: «Esa forma, esa textura, tiene que ser el huevo de un reptil». Incluso la más pequeñita, en su afán de participar, gritaba y trataba de convencer a todos diciendo: «Papi, es una piedra de río». El padre, prudente, dijo: «Bueno, paciencia, esperemos, lo llevaremos al corral, lo pondremos en un nido y veremos si hay algo que deba eclosionar o no. Mientras tanto, nosotros también esperaremos, más o menos unos 27 minutitos, hasta saber qué había en este objeto y si tenía que eclosionar algo o no». Y mientras tanto, hay millones de personas que, mientras esperan, también debaten sobre un asunto que, pienso, te interesa mucho más que lo que había en ese objeto, sobre tu origen. Hay muchas personas que piensan que hay un conflicto entre dos bandos. Por un lado, el bando de la creación y por otro lado, el bando de la evolución. Pero no es cierto que solo sea un conflicto entre dos bandos. De hecho, hay decenas de teorías en conflicto. Quizás una de las que más conozcas sea la teoría de Darwin, de la evolución. Muchos de nosotros hemos tenido que memorizar muchas expresiones para aprobar algún examen en el colegio. Sorprendentemente, aunque no hay consenso en el mundo científico, cada vez más guías religiosos se decantan por alguna de las opiniones de los evolucionistas.
Por eso nos sorprenden algunas opiniones, como por ejemplo la de un antiguo arzobispo de Inglaterra, que dijo: no es posible objetar la teoría de la evolución esgrimiendo los relatos de Génesis 1 y 2, ya que hay consenso general entre los cristianos, dijo él, educados, de que estas narraciones son de origen mitológico y tienen un valor simbólico antes que histórico. Y finalizaba diciendo, textualmente: usted puede creer lo que quiera y seguir siendo cristiano. Usted puede creer lo que quiera y seguir siendo cristiano. ¿Y la Biblia? ¿Dice la Biblia que nosotros también podemos creer lo que queramos? Leámoslo. Podemos buscar juntos en Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Génesis 1, 27. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Qué interesante, porque no solo dice que somos fruto de la creación, sino que fuimos creados a su imagen, es decir, que somos sus hijos. Sin embargo, miles de personas tratan de desplomar esta afirmación, acusando a este libro, el Génesis, de ser un libro ignorante, mitológico, simbólico. Bueno, podría ser. Dejemos aparcado por unos minutos el libro del Génesis y acudamos a un libro histórico, al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 19 y versículo 4. En esta ocasión, un personaje histórico, Jesucristo, sin llegar a hablar de ciencia, corroboró un dato que a nosotros hoy nos interesa saber. Mateo 19, 4. Él, Jesús, les respondió: ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y ahora, seguiremos tachando también al libro de Mateo de ser un libro ignorante, simbólico, analfabeto. ¿Se va a utilizar el mismo argumento ante todo lo que no encaje con la versión de unos pocos? Sin importar lo que a mí personalmente me hayan enseñado, ¿cuál es mi verdadero origen? ¿Procedo de unos organismos que mutaron accidentalmente o de unos primates que fueron ganando la lucha por la supervivencia? O aunque a algunos les parezca una versión un tanto analfabeta, ignorante, ¿fui creado? ¿Tengo un padre? ¿Importa lo que creas sobre mi origen? Respondamos a esta cuestión de si importa lo que creas sobre mi origen, analizando las conclusiones a las que llegó un estudio realizado en un centro de innovación en un país del que mejor no diremos el nombre. Luego entenderemos por qué. En una encuesta que se realizó a adultos, se les preguntó de dónde viene la leche con chocolate. A los expertos, según informó el periódico The Washington Post, les llamó la atención que el 7% de los adultos encuestados respondió que la leche con chocolate viene de vacas marrones. Bueno, el porcentaje puede parecer pequeño, un 7%, pero es impactante cuando se lleva a cifras totales. Teniendo en cuenta la población de este país, querría decir que 16 millones de personas piensan que la leche con chocolate procede de vacas marrones. Diríamos que es la población de Cataluña sumando a la de Andalucía. El objetivo no es sorprendernos sobre lo mucho o lo poco que saben algunas personas, sino entender que lo que sabemos o no sabemos sobre el origen de las cosas afecta a nuestro comportamiento. Los nutricionistas dicen que este dato puede marcar la diferencia entre un niño que vaya a escoger en el futuro bien su alimentación y sea sano, o un niño que en el futuro tenga problemas de obesidad y por tanto dificultades coronarias o de corazón. Es cierto que es raro en algunas ciudades ver vacas, pero eso no cambia las cosas. Lo cierto es que la leche con chocolate no viene de vacas marrones. Si es bueno que se sepa de dónde viene la leche con chocolate, ¿cuánto más importante será conocer cuál es nuestro origen? Si fuésemos nosotros hoy en día quienes planteásemos esa pregunta, ¿de dónde venimos los humanos?, cada vez más personas contestarían con alguna de las muchas teorías de la evolución. Quizás porque dicen que nunca han visto a Dios. Curiosamente, el mismo argumento de los que no han visto muchas vacas en su vida. Pero convencernos de este asunto tiene consecuencias. El pensamiento de la evolución explica que fuimos modelados por la selección natural, mediante la que el fuerte siempre vence al débil. Por eso, algunos personajes importantes de la política, como Marx, o de la filosofía, como Nietzsche, opinaron que los fuertes
los valientes, los dominantes, los orgullosos son los que están mejor dotados, opinaban, para conformar la sociedad. Y uno se pregunta, si yo no quisiera ser orgulloso y dominante, ¿tendría cabida en esta sociedad? Según el historiador H. G. Wells, haciendo alusión a la publicación en 1859 de las teorías de Darwin, se produjo lo que él llamó una desmoralización. Él opinaba que desde entonces pareció que lo justo era que los grandes mastines de la jauría amedrantasen y dominasen. Y muchos se justificaron utilizando estos argumentos. El libro Hitos de la Historia dice que la guerra se convirtió en una simple necesidad biológica. ¡Qué absurdo! Guerras mundiales, asesinatos, torturas, todo justificado. Esa misma obra, Hitos de la Historia, corrobora que las ideas de Darwin constituyeron una parte esencial de la doctrina de Hitler sobre la superioridad racial. Impresionante. Notamos cómo se desatan consecuencias graves en la historia y problemas de identidad, porque por mucho que los libros de texto afirmen que la naturaleza de los humanos no difiere mucho de la naturaleza goriliana, mandriliana, chimpancesca, lo cierto es que no podemos explicar todos los comportamientos humanos centrándonos en patrones de comportamiento de un mono o de un primate. Darwin fue uno de los primeros que ideó un plan, una teoría que proyectaba optimismo. Sin embargo, uno de sus contemporáneos, Alfred Russel Wallace, relató que durante su última conversación con él, observó que no estaba tan optimista, que no era positivo. Y eso que no llegó a vivir los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad, como las guerras mundiales. ¿Qué le estaría ocurriendo a Darwin? No trataremos de ser médicos ni de diagnosticar lo que le ocurría, sus síntomas, pero Colosenses 2.8 indica que hay algunas cosas que nos pueden llevar a la desilusión. Leámoslo. La carta a los Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 8. Tengan cuidado para que nadie los atrape con filosofías y razonamientos falsos y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas elementales del mundo y no en Cristo. Antes, no todos acertaron de dónde venía la leche con chocolate. Hoy, cada vez más personas están atrapadas en medio de teorías evolutivas. Las escuelas se han convertido en pancartas de estas teorías. Por eso, sin dejarnos llevar por las masas, por las influencias, por las tradiciones humanas, por las cosas elementales de este mundo, por las opiniones de los supuestos expertos, analicemos este asunto con objetividad. Hasta ahora admitimos que algunas personas se han convertido en profesionales de responder a preguntas que empiezan con ¿cómo? ¿Cómo se originó el universo? ¿O cómo se unieron determinados aminoácidos para generar lo que según ellos fue vida? ¿Cómo un simio se convierte en una persona y deja de ser un simio? Muchos cómos. No ha importado la cantidad infinita casi de argumentos que respondan a esos cómos, con tal de que cumplan un requisito para que se les vea como científicas, que anulen, que no hablen de la existencia de un creador. ¿De acuerdo? Están bien las preguntas que responden a cómo, pero ¿qué hay si planteásemos otro tipo de cuestiones? Las que empiezan con ¿por qué? ¿Por qué no me conformo con comer, dormir y reproducirme si en el fondo soy una agrupación accidental de ácidos nucleicos y proteínas? ¿O por qué estas moléculas deberían cultivar amor por el arte, enamorarse, en alguna ocasión hacerse religiosas? ¿Por qué, aunque sea en privado, todos nos hemos preguntado en alguna ocasión cuál es el propósito de mi vida? ¿O por qué tengo la fantástica capacidad de preguntarme por qué y tantas personas se empeñan en responderme solo cómo? ¿No nos queda la sensación de que la evolución no lo responde todo? De hecho, es desbordante la cantidad de preguntas a las que las teorías de la evolución no quieren enfrentarse. Y todas proceden de un órgano que todos tenemos en nuestra cabeza. Depende del caso, pero pesa aproximadamente 1,5 kilos. Nuestro cerebro. ¿Conoces bien a tu cerebro? Bueno, hay una parte que es fascinante, el lóbulo frontal. Se encuentra más o menos en este lugar.
¿Sabes para qué sirven? ¿Te gusta ver fotografías? No de las digitales, sino de las de un álbum, en papel. A menudo cuando echamos un vistazo a un álbum que no hemos visto en mucho tiempo, ocurre algo maravilloso. De repente empezamos a ver a personas en nuestra cabeza. Somos incluso capaces de escuchar la música que sonaba de fondo. Sabemos quién tomó la foto, aunque no aparece en la imagen, porque estaba detrás de la cámara. Somos incluso capaces de saber de qué nos estábamos riendo cuando saltó el flash. ¡Wow! Se ve todo tan claramente y no sabemos exactamente dónde están instaladas esas imágenes, pero somos capaces incluso de ver y de escuchar a esa persona que está en la imagen y que quizás ya no está entre nosotros, porque ha fallecido. Pero ¿la vemos tan claramente? Una simple imagen ha activado el lóbulo frontal. ¿Sería igual nuestra vida sin el lóbulo frontal? Podríamos preguntárselo a un primate, pero no nos respondería porque, además de no haber desarrollado plenamente el lóbulo frontal, no ha desarrollado la corteza motora a plenitud, por tanto no puede verbalizar, no puede comunicarse, no puede hablar con nosotros. ¿Por qué tenemos capacidades tan elevadas nosotros, los humanos? ¿Por qué habría de crear la evolución un cerebro así para un cavernícola o para un hombre moderno del siglo en el que vivimos nosotros? ¿No se te hace corta la vida con el impresionante potencial que tenemos, al menos en nuestro cerebro? A propósito, ¿crees realmente que la muerte tan precoz, 70, 80, 90 años, es algo, como nos han enseñado, natural? Si es ley de vida, tan natural o imprescindible como desayunar, que lo habremos hecho todos esta mañana, ¿por qué duele tanto? Piensa por un momento, si la muerte es algo natural, ¿qué función tiene exactamente la tristeza cuando ha fallecido un ser querido? Una vez que la persona ya no está aquí con nosotros, ¿cómo beneficia la tristeza a mis genes? Hay científicos que no quieren reconocer en público todos estos misterios, entre comillas, pero a ellos también les aflige y por eso dedican toda su vida a desvelar el misterio del envejecimiento, porque al menos quieren retardar ese proceso y posponer el momento de la muerte. Pero ¿no sería esta una forma de rebelarse a lo que ellos denominan el ciclo de la vida? ¿Por qué no se deja ese ciclo tal y como va? Que la evolución siga su curso, que muramos cuando nos toque. ¿Verdad que no suena en absoluto lógico? Sin embargo, quizás el mayor fallo de la evolución fue añadir esta frase que se quedó por escrito. Todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección. ¿Perfección? ¿Has leído o escuchado las noticias esta semana? ¿Crees que la sociedad hemos avanzado un ápice en conseguir unidad, perfección? Hagamos un repaso a algunas noticias justo de esta semana o de la anterior. Periódicos nacionales, 9 de agosto. El asesino confiso de Chapinería, acusado de asesinar y descuartizar a su suegra, reconoce: faltaba el respeto a mi chica. La maté por eso. Bueno, puede ser supervivencia del más apto. 7 de agosto, otro periódico nacional. Al menos 50 muertos al naufragar dos pateras que intentaban llegar a Canarias. Y uno piensa, bueno, podríamos calificar esto como selección natural. Si mueren es por lucha por la supervivencia. Notamos cómo en el fondo de muchas noticias hay expresiones que nos suenan a la evolución. ¿Diríamos entonces que es la evolución la culpable de todo lo malo? No. Sin embargo, la llegada de esta teoría, esa idea de que la vida es una lucha despiadada por sobrevivir a costa de lo que sea, no ha servido para mejorar nuestra existencia. Ha fomentado el delito, el odio, la inmoralidad. Ha provocado un retroceso en vez de una evolución. Todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección. Eso es lo que dijeron. Si se equivocaron en una parte tan importante de su teoría, no se sienta la base para pensar que esa teoría no es infalible. La evolución ni lo responde todo, ni todo lo que responde lo responde bien. Analicemos la otra parte, el punto de vista de la Biblia. Los evolucionistas dicen que las personas somos animales. Nos catalogan concretamente como primates. Y la Biblia dice
lo que indica Génesis 1:24, que podemos leerlo. Génesis capítulo 1 y versículo 24. Aquí se habla acerca de los animales. Entonces Dios dijo que la tierra produzca seres vivos, según sus géneros, animales domésticos, animales que se arrastran y animales salvajes de la tierra según sus géneros. Y así ocurrió. Y después en el capítulo 2 y versículo 7 se habla de los hombres, de las personas, los seres humanos. 2:7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. La Biblia también dice que hay cosas en las que somos similares. De hecho, los animales fueron creados de la tierra y los seres humanos fuimos creados del polvo del suelo. La materia prima es la misma y por ahora el final también, la muerte. Sin embargo, en todo lo demás somos diferentes. Somos únicos. Por ejemplo, ¿de quién heredamos la capacidad de demostrar justicia al pagar en una tienda, al comprar algo? ¿O de quién aprendimos la bondad al saludar a un vecino que encontramos por la mañana? ¿O paciencia al esperar a un amigo que se retrasa? ¿O amor al perdonar a un ser querido que nos ha ofendido? ¿Por qué nosotros somos tan diferentes en estos asuntos? Porque Jehová en su labor creativa nos impregnó de su personalidad. Pero hay otra característica esencial que nos hace completamente distintos. La característica que aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Mateo 4:4. Y de nuevo recurrimos a palabras de un maestro que, sin hablar de ciencia, Jesucristo, corroboró un dato que hoy, muchos siglos después, nos llama la atención. Mateo 4:4. Pero él le respondió, Jesús, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando dice que no solo de pan debe vivir el hombre, es porque habría otras criaturas que sí que vivirían únicamente de sustento físico, pero no era el caso de los seres humanos. Nosotros, aun cuando no fuésemos conscientes de esto, precisamos satisfacer otras necesidades diferentes. Por ejemplo, necesitamos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y a falta de un propósito básico, nos ponemos otros objetivos que nos harán sentir conformistas, pero insatisfechos. Porque nosotros no vivimos solo de pan. Nuestro cuerpo nos pide más. El propósito de la vida humana es claro a los ojos de Jehová. Vivir para siempre en la tierra, honrando a nuestro Creador. Y esto sí encaja con los datos científicos, esto sí encaja con el potencial de nuestro cerebro, con el potencial de nuestra vida. Está claro que nosotros somos distintos, muy distintos a los animales. Tenemos un propósito singular, deseamos vivir para siempre. Pero entonces, ¿por qué no disfrutamos a plenitud de estas diferencias? ¿Por qué no vivimos para siempre? ¿Por qué, a pesar de ser una creación supuestamente superior, en ocasiones nos comportamos mucho peor que los animales? Bueno, la Biblia de nuevo da respuestas contundentes. Y en esta ocasión, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 puede ser un buen punto de partida. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Intenta responder al leer este versículo cómo éramos los humanos al principio. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, Jehová. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. En contraste con lo que nos han explicado muchas personas, muchos científicos, la Biblia explica con una sencillez pasmosa que nuestros primeros padres, cuando fueron criados, eran perfectos. Lo sabemos porque Jehová es la roca. Todo lo que hace Jehová es perfecto. Nuestros primeros padres eran perfectos para el tipo de vida que se había diseñado para ellos. Perfectos. Sin embargo, un día, al violar una ley clara de seguridad, hubo un cambio. No hubo una evolución, sino que hubo un retroceso. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Jehová, lo que se describe en el libro del Génesis, causaron daño a su conciencia. Y ellos sabían que en ese momento había cambiado todo, porque se escondieron, sintieron vergüenza, estaban bajo advertencia. La independencia no trajo beneficios, sino trajo lo que explica el versículo 5, Deuteronomio 32, 5. Los que se han corrompido son ellos,
No son hijos de Él. Ellos tienen la culpa de su propio defecto. Es curioso porque la Biblia no explica en términos científicos lo que ocurrió, pero sí lo explica en términos muy entendibles. ¿Hemos observado cuándo surgió el defecto? Dios no los creó con defecto. Fue al desobedecer, al querer conducir su vida en independencia, cuando entonces llegó el defecto. Y después, como dicta la genética, pues no pudieron transmitir a sus descendientes ningún rasgo perfecto, porque ya no lo tenían. Lo que pudieron transmitir fue el defecto. Por eso nos ocurre a todos, según indica Romanos 7, que a veces, aunque sabemos hacer lo correcto, por algo que tenemos en el cuerpo, tendemos a hacer lo que está mal. Es como un coche que tiene la dirección mal alineada. Por mucho que queramos tomar el volante con fuerza, finalmente se tuerce. Pero pese a todo, la imperfección no ha acabado con nuestro sentido moral. De hecho, si nos esforzamos, podemos conseguir lo que indica Romanos capítulo 8 y versículo 13. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Si ustedes viven guiados por la carne, de seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muerte a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Vida. Vida eterna. Eso es lo que nos promete Jehová. Eso es lo que nos promete nuestro Creador. Y de nuevo, lo que dice la Biblia encaja con el potencial de nuestro cuerpo. Si alguien más nos ofreciese esto, habría lugar para la duda. Pero si ya tenemos el no, si nuestra existencia es accidental, como muchos opinan, nuestra vida no tiene significado. Sin embargo, si nuestra vida sí ha sido planeada, diseñada, entonces todo tiene significado, todo tiene propósito. Lo que nos queda ya es investigarlo y aprender a disfrutarlo. Es lo único que ya debemos hacer porque todos los demás planes están ya tomados. Jehová lo ha arreglado todo para que podamos disfrutar del propósito con el que fuimos creados. Por ejemplo, nos abrió una puerta a la esperanza. ¿Cómo lo hizo? Leamos Mateo capítulo 20 y versículo 28. Un protagonista de la esperanza que nosotros disfrutamos ya hoy. Mateo 20, 28. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre, Jesús. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Jesucristo fue la llave de esa puerta que al abrirse nos llenó de esperanza, para poder retomar el propósito con el que Jehová creó a los seres humanos. Pero además de ese paso que ya se tomó hace mucho tiempo, Jehová sabe exactamente en qué momento hará valer el sacrificio de su Hijo. Utilizará de nuevo esa llave. Sabe en qué momento hará valer el precio de su rescate para quitarnos el defecto. Y en ese momento, por fin, habrá armonía entre el potencial de nuestra mente y la largura de nuestros días. Y por cierto, los malvados ya no tendrán cabida en este mundo, porque no serán los más aptos los que vivan en la tierra, sino los más mansos, como indica el libro de los Salmos. Respetamos otros criterios, pero no permitimos que la presión de grupo o la supuesta sabiduría de los supuestos sabios de esta sociedad nos haga llegar a conclusiones cuanto menos extrañas. Tenemos que asegurarnos de esta cuestión, de cuál es nuestro origen, porque es una importante cuestión para todo ser humano. Hagamos un repaso de lo que hemos analizado por ahora. De momento, en los minutos que hemos dedicado a esta conferencia, hemos, primero, confirmado cuánto importa conocer el origen de las cosas. ¿Recordamos que algunos pensaban que la leche con chocolate viene de vacas marrones? Segundo, hemos descubierto cuán poco fiables son algunas explicaciones de algunas personas. Por ejemplo, leímos una de las citas de las teorías de la evolución. Muchos aseguraron que los dones corporales iban a tender hacia la perfección, pero la evolución no ha traído perfección. Y tercero, hemos repasado el punto de vista bíblico sobre nuestro origen y sobre nuestro futuro. Y queda muchísimo por saber. De hecho, la Biblia explica que dentro de muy poco tiempo podremos disfrutar de la vida que realmente es vida. Y lo único que necesitamos es cumplir con lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Un consejo realmente motivador.
En esta ocasión se animó a los compañeros de Colosas. Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que debemos hacer es llenarnos del conocimiento exacto. Investigue, acepte un curso de la Biblia, porque podrá confirmar que todas las preguntas importantes de su vida se responden con la Biblia. Bueno, todas no. Excepcionalmente vamos a tratar de responder una sin la Biblia. ¿Recuerdas que había una pregunta pendiente desde hace unos minutitos? ¿Qué había dentro de este objeto que descubrió el campesino? Bueno, la historia cuenta que el campesino, tras escuchar a su familia, puso el huevo en el nido de un corral. Y a los pocos días nació un ave que era realmente fea, un ave oscura, pequeña, pero que se lo comía todo. Y después de comer, siempre decía a todos: bueno, ahora vamos a volar. La familia, entre burlas, risas e incomprensión, le repetían constantemente: pero es que los gallitos no vuelan. Como mucho los gallitos dan algún saltito. El pequeño ave fue hablando más de comer y menos de volar. Creció y murió de hambre en el corral sin llegar nunca a saber que un cóndor había llegado a ser. Había nacido para volar hasta los 6.000 metros de alturas. Pero como nadie volaba, ¿importaba lo que sabía ese ave sobre su origen? Para nosotros el riesgo de morir en el corral es enorme. Como nadie vuela, como ya nadie se acuerda del Creador, como no, nadie cree que fuimos hechos como una creación especial para vivir eternamente. Igual que el cóndor, nosotros tenemos un origen que determina nuestra vida, que no nos aboca a vivir sin más propósito que la reproducción. El narrador de la fábula terminaba diciendo: ¿y vos que eres cóndor, no piensas desplegar tus alas? ¿Importa que un pájaro sea un cóndor o sea una gallina? ¿Importa que la leche con chocolate venga de vacas marrones? ¿Importa que yo sea un primate o sea un ser humano? Bueno, a estas alturas del discurso todos habremos llegado a una conclusión. Pero recordemos que nuestro origen no es un asunto solo del pasado, sino del presente y sobre todo del futuro. Dependiendo de cómo respondamos a estas preguntas, daremos sentido real a nuestra vida o no. Nos sentiremos llenos o vacíos. Jehová nos hizo diferentes. Desea que despleguemos las alas hacia la vida eterna, llegando a conocerle a Él y a aquel a quien envió, a su Hijo Jesucristo. Por supuesto, el primer paso sería pensar en cuán importante es conocer cuál es nuestro origen. Pero después no olvidemos que quien estuvo presente en el principio, en el origen de todo, nos querrá acompañar en el resto del camino, el camino a la vida de verdad. Gracias, hermano Borja, por la muy buena conferencia que hemos podido escuchar. Ahora pasemos al estudio de la Atalaya y disfrutemos. Nuestro hermano Óscar Martínez la dirigirá. Después de haber escuchado un excelente discurso, estamos preparados para la segunda parte de la reunión del fin de semana y como transición usaremos la canción número 7. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. El título de la misma es Jehová es mi fuerza y mi salvación, basada en Isaías 12:2, canción número 7.
Pues abordamos el análisis del artículo de estudio número 24. Título del mismo: Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Lo que dijo el salmista, Salmo 86, 11 y 12, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te alabo con todo mi corazón, oh Jehová mi Dios. Hilamos el título de este artículo con el de la semana pasada. La semana pasada hablamos del nombre de Jehová y de su santificación, una idea clave en la palabra de Dios. Y dejamos 3 preguntas pendientes a la conclusión del artículo que se analizan hoy. Aparecen en el avance, ¿verdad? ¿Qué significa temer el nombre de Jehová? ¿Por qué debemos tenerle profundo respeto a ese gran nombre? ¿Y cómo nos protege el temor de Dios cuando nos enfrentamos a tentaciones? Así vamos a contestar esas preguntas que están relacionadas con los subtítulos, con la idea de mantener nuestro corazón no dividido. Parece que es un riesgo, si no, no tendría sentido la oración a Jehová de que el corazón no esté dividido, sino que se unifique, un riesgo que queremos eludir. Pues una cordial invitación a todos para que podáis ofrecer vuestros comentarios esta mañana. El hermano Mario Salado es nuestro lector y leemos con gusto el primero de los párrafos con él. Los cristianos amamos a Dios, pero también le tememos. Algunos tal vez digan que eso es contradictorio, pero no estamos hablando de un miedo paralizante. La clase de temor a la que nos referimos es un respeto profundo y sincero hacia Dios. Quienes lo sienten no quieren desagradar a su Padre Celestial porque valoran su amistad con Él. Analicemos este tipo de temor en particular. Gracias. Pregunta número 1. ¿Qué es el temor de Dios y por qué es importante que lo demuestren quienes aman a Jehová? Hermana Manson, Diana. Es un tipo especial de miedo basado en el amor. Por eso no tememos a Jehová, tememos dañar nuestra amistad con Él, porque lo amamos y lo respetamos mucho. Excelente, así es. Hermano Ordóñez, Fernando. Y este temor o de deseo de no desagradar se percibe muy bien en Salmo 111:10. Aquí dice: el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Todos los que obedecen las órdenes demuestran perspicacia. Así que no percibimos un terror en este salmista, sino más bien un aprecio y un deseo de aprender y agradar a Jehová. Así es. Hermano Barea, Rubén. También el Proverbios capítulo 8, versículo 13 explica muy bien lo que es ese temor. Dice: temer a Jehová significa odiar lo malo, es decir, odiar lo que Jehová odia. De esta manera no haremos nada que le desagrade y podemos disfrutar de una bonita relación de amistad con Él. Excelente. Pues leemos el Salmo 86:11, por favor, Mario, y a continuación el párrafo 2. Oh Jehová, enséñame tu camino, yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Al pensar en estas palabras nos damos cuenta de que el fiel rey David comprendía la importancia del temor de Dios. Veamos cómo poner en práctica lo que dijo por inspiración. Primero repasaremos varios motivos para tenerle profundo respeto al nombre de Dios y luego hablaremos de cómo demostrar ese respeto en nuestra vida diaria. La pregunta para el párrafo 2, ¿qué 2 cosas relacionadas con Salmo 86:11 que acabamos de leer estudiaremos en este artículo? Hermana Salado, María Ángeles. Primero vamos a analizar las razones que tenemos para respetar profundamente el nombre de Jehová y luego vamos a ver cómo podemos demostrar ese respeto en nuestra vida privada. Excelente. Pues en las declaraciones de introducción de este artículo ha quedado claro qué implica temer a Jehová, una idea central en nuestro estudio. Hermana Martínez, Fanny. Pues no un miedo o pavor, sino el respeto profundo y sincero que sentimos hacia Él, que hace que evitemos cometer pecados que pudieran manchar su nombre. Muy bien. El siguiente subtítulo analiza el por qué.
¿Por qué debemos tenerle profundo respeto al nombre de Jehová? Hay una variedad de razones que vamos a analizar. Leemos y comentamos el 3, por favor. Pensemos en cómo se sintió Moisés cuando estaba acurrucado en la grieta de una roca en el monte Horeb y contempló en una visión la gloria de Jehová que había pasado delante de él. Perspicacia para comprender las Escrituras explica que esa fue tal vez la experiencia más imponente que jamás haya tenido hombre alguno antes de la venida de Jesucristo. Moisés oyó las siguientes palabras, seguramente de boca de un ángel. Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad, que demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y pecados. Es posible que Moisés se acordara de aquella experiencia cuando usaba el nombre de Jehová. Con razón le dijo después a Israel, el pueblo de Dios, que temiera este nombre glorioso e impresionante. Muy bien, párrafo 3. ¿Qué experiencia tal vez ayudó a Moisés a respetar siempre el nombre de Dios? Hermana Ordóñez, Noemí. Como vemos en Éxodo 33, Moisés le pidió a Jehová verle y Jehová le concedió ver su gloria. Esto debió ser impresionante, poder ver la gloria de Jehová, y de seguro que esto fortaleció más su amor a Jehová y su confianza el resto de su vida. Desde luego. Hermano Pozo, Ismael. Y es muy interesante el comentario que hace el Perspicacia acerca de este suceso. Dice que tal vez fue la experiencia más imponente que jamás haya tenido hombre alguno. Y es que Moisés ya había visto actos bastante impresionantes, como las 10 plagas que sufrió la nación de Egipto, o por ejemplo, cómo Jehová salvó a la nación de Israel abriendo el Mar Rojo, o incluso en su propia piel pudo presenciar cómo Jehová le ayudó con el problema del habla para hablar con el faraón. Sin embargo, vemos como este acto probablemente lo tuvo presente durante toda su vida y pudo decir las palabras de Deuteronomio 28:58, el cual recomendó a toda la nación de Israel que siempre temiera al nombre de Jehová, que es glorioso e imponente. Muy bien, excelente. Mano Silvosa, Daniel. Sí, y además vemos que con este suceso Moisés pudo asociar aquello que vio, es decir, la gloria de Dios, y también aquello que escuchó, como vemos en Éxodo 34, 5 al 7, es decir, muchas de las maravillosas cualidades de Jehová, pues pudo asociar estos dos conceptos con su nombre. Por lo tanto, como dice el párrafo, no es de extrañar que cuando Moisés usara el nombre de Jehová se acordara de este suceso tan impresionante, y tampoco es de extrañar que esto le llevara a temer, a tener este profundo respeto hacia el nombre de Dios. Desde luego. Mano Terren, Jesús. Y hablamos de un suceso increíble que marcó la vida de Moisés, y aún así tampoco pudo ver mucho, porque en el relato de Éxodo 33, en el versículo 20, el propio Jehová le dijo: no puedes ver mi rostro porque ningún ser humano puede verme y seguir con vida. Así que lo que pudo percibir Moisés tan solo fue una parte de esa gloria y de esa grandeza, y sin embargo, como hemos dicho, aquello marcó toda su vida y seguramente siempre pensó en lo que había visto de Jehová. Muy bien, buen punto. Mano Gilo, Moisés. Sí, por eso todas las cualidades que el ángel relacionaba con el nombre de Jehová eran cualidades que acercaban a cualquier persona a Jehová, no le separaban, no generaban un temor, un miedo hacia la persona de Jehová, sino todo lo contrario. Se describe a Jehová como un Dios misericordioso, cariñoso, compasivo, paciente, perdonador. Claro, esas cualidades hacen que cualquier persona se acerque a Jehová. Podría haber dicho que Jehová era un Dios castigador, pero no lo dijo, porque no quería generar miedo, sino este tipo de temor sano. Muy bien. Pues abundamos más en esta idea leyendo el párrafo 4, por favor. Al pensar en el nombre de Jehová, es bueno que meditemos en la clase de persona que Él es. Debemos recordar sus cualidades, entre ellas el poder, la sabiduría, la justicia y el amor. Reflexionar en estas y otras cualidades hará que lo respetemos todavía más. Gracias. ¿En qué cualidades de Jehová debemos meditar para respetarlo todavía más? Hermano Gallegos, Edinson. Entre ellas está el poder, la sabiduría, la justicia y el amor. Excelente.
Hermana Barea, Gema. Y por ejemplo, como leemos en el Salmo 77 del 11 al 15, cuanto más meditamos en la creación y los actos de Jehová que ha hecho por nosotros, más aún reconocemos lo que Jehová ha hecho por nosotros y cuanto más podemos ser agradecidos por todas las cosas buenas que Él nos ha dado. Ya lo creo. Hermana Gilo, Marta. Sí, a lo largo de los años nuestras publicaciones han analizado unas 50 cualidades de Jehová. Esto lo vemos en la entrada a Jehová del índice de las publicaciones Wattover bajo el apartado cualidades por nombre. Así que realmente tenemos muchas cualidades en las cuales podemos meditar y si así lo hacemos, pues nuestro respeto por Jehová se profundizará. Muy bien. Excelente. Pues párrafos 5 y 6, por favor. ¿Qué sabemos sobre el significado del nombre de Dios? Muchos expertos concuerdan en que el nombre de Jehová al parecer significa Él hace que llegue a ser. Ese significado nos recuerda que nada puede impedir que Jehová cumpla su voluntad y que Él puede hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo lo hace? Una manera es llegando a ser lo que sea necesario para cumplir su propósito. En nuestras publicaciones a menudo se nos anima a pensar en este aspecto tan impresionante de la personalidad de Dios. Además, Jehová puede hacer que sus siervos humanos imperfectos lleguen a ser lo que sea necesario para servirle y cumplir su propósito. De estas maneras, Jehová hace que se cumpla su voluntad. Nada puede evitar que todo lo que se propone se haga realidad. Excelente. Primero la parte A de estos dos párrafos. ¿Qué significa el nombre de Dios? Hermana Ordóñez, Noemí. Su nombre significa el que hace que llegue a ser. Y este significado nos recuerda que nada puede impedir que Jehová cumpla su voluntad y que Él puede hacer que las cosas sucedan para que se cumpla su propósito. Muy bien. Pues vamos a incidir en esta idea con la parte B y dos citas bíblicas que arrojan matices muy interesantes sobre el nombre divino. ¿Quién nos quiere leer? Éxodo 3, 13 y 14 y después Isaías 64, 8. Hermana Silvosa, Éxodo 3, 13 y 14 y hermano Rodríguez, Isaac, Isaías 64, 8. Adelante. Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: supongamos que voy ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿y cuál es su nombre?, ¿qué les debo decir? Así que Dios le contestó a Moisés: yo seré lo que yo decida ser. Y añadió: esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo seré, me ha enviado a ustedes. Pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Muy bien, pues con estas dos citas que nos dan la base, la pregunta en la parte B, ¿de qué maneras hace Jehová que las cosas sucedan? Hermana Terren, Noelia. Sí, me gustan mucho las palabras de Isaías 64:8 porque nos indican que Jehová puede ver lo que somos por dentro, qué clase de personas podemos llegar a ser en sus manos. Y al igual que un alfarero experto, Jehová conoce el tipo y la calidad del barro que tiene en sus manos. Sabe que es imperfecto y por eso lo toma en consideración y nos moldean. Así que saber esto pues es un privilegio, ¿no? Porque de una manera o de otra estamos colaborando en que el propósito de Jehová se cumpla. Muy bien, excelente. Hermana Martínez, Fanny. Y en cuanto al significado de su propósito, una parte es que Él puede llegar a ser lo que sea necesario para cumplir su propósito. Y los israelitas lo pudieron ver en primera mano, porque Jehová actuó, por ejemplo, de libertador cuando los sacó de Egipto, actuó de proveedor cuando les dio el maná, les dio agua, les dio carne para comer, fue legislador cuando le dio las leyes. Así ellos pudieron ver de primera mano que Jehová realmente era eso, se adaptaba a lo que ellos necesitaran para cumplir su propósito. Muy bien. Hermano Sánchez, Rafael Jesús.
Así, estas dos cosas hacen que se pueda cumplir lo que se muestra en Isaías 46, 10 y 11, ¿no? Que lo que se proponga, lo que Jehová diga, aunque sea con mucho tiempo desde el principio, pues que siempre se cumpla, que nada ni nadie pueda impedirlo. Muy bien. Mano González, Borja. Nos hace ilusión que el nombre de Jehová nos implica a nosotros también, porque somos parte de su creación para cumplir su propósito. Profundizando en Isaías 64:8, en la imagen del alfarero y del barro, el barro no tiene gran control sobre lo que va a hacer el alfarero con él, porque Jehová hace lo mismo con nosotros. Lo que consiga con nosotros poco tiene que ver con nuestras habilidades naturales, con nuestras virtudes, todo va a ser obra suya. Y si meditamos en que Jehová consiguió que un asna en el tiempo de Balaam hablase, o que un pez tragase a un profeta sin provocarle daño, nos imaginamos que no podría hacer con nosotros para cumplir su propósito. Muy bien, una idea bien animadora. Hermana Barea, Gemma. Y es interesante que dice que en muchas de nuestras publicaciones siempre se nos explica lo que implica el nombre de Jehová. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho en el cancionero, la canción número 2, no la voy a cantar, dice la expresión: nos puedes convertir en lo que tú deseas y cumples tus promesas, tu nombre es Jehová. Muy bien. Lo habrías hecho bien, si lo hubieses cantado, pero no es el marco. Muy bien, Gemma, muchas gracias. Pues vamos a leer y comentar el 7, por favor. ¿Qué nos ayudará a sentir mayor admiración y respeto por nuestro Padre Celestial? Meditar en lo que ha hecho y en lo que nos ha ayudado a hacer. Por ejemplo, nos maravillamos al meditar en todo lo que Él ha creado y al reflexionar en lo que ha hecho que lleguemos a ser para cumplir su voluntad, sentimos un profundo respeto por Él. Sin duda, el nombre de Jehová es impresionante. Su significado nos dice todo lo que Él es, todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Gracias. Párrafo 7. La pregunta: ¿qué nos ayudará a sentir mayor admiración y respeto por nuestro Padre Celestial? Mano Manson, Joel. Si nos detenemos y pensamos en toda la creación espectacular que ha hecho Jehová, nuestro aprecio aumentará. Excelente, así es. Hermana González, Gretel. También el meditar en las cosas que Jehová ha hecho a nivel personal por nosotros, ¿no? O que nos ha ayudado a conseguir. ¿Cuántas situaciones nos habremos sentido pues aterrados o ante situaciones que parecían imposibles para nosotros? Pero Jehová nos ha ayudado y ha llegado a ser lo que necesitábamos para hacer frente a esa situación. Desde luego. Hermana Silvosa, Damaris. Sí, en el párrafo aparece el Salmo 8, 3 y 4, que fue escrito por David, y podemos imaginarnos como él, cuando era pastor, seguro que miraría más de una vez al cielo estrellado mientras que estaba con sus ovejas, y seguro que cuando contemplaba todas esas cosas y meditaba en el poder de Jehová, en su creación, seguro que fue eso lo que le impulsó a escribir las palabras que precisamente dice ahí, ¿no? Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Y el Hijo del Hombre terrestre para que cuides de él. Así es que eso nos demuestra la importancia de realmente dedicar tiempo específico a meditar, no solo en la creación, también en cómo nos ha ayudado Jehová personalmente, porque si cuanto más meditemos y lo hagamos de manera específica, sin duda que nuestra admiración y respeto también aumentarán. Desde luego. Muy bien. Mano Silvosa, Daniel. Así que, como estamos viendo en este subtítulo, es más que evidente que tenemos razones de sobra para respetar el nombre de Jehová, porque el significado de este nombre, como menciona en el párrafo, nos ayuda a ver la persona que hay detrás de este nombre. El párrafo dice que el significado del nombre de Dios nos dice todo lo que Él es, todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Y como menciona el Salmo 89, 7 y 8, nos ayuda a percibir que Él es grandioso, imponente, que es poderoso, que es fiel. Así que, sin duda, este nombre merece todo nuestro respeto y admiración. Así es. Así hemos visto en este subtítulo que por qué debemos tenerle profundo respeto al nombre de Jehová, este respeto sano, el deseo de no desagradarle. Hermana González, Gretel. Pues hemos hablado de las cualidades que implica su personalidad, que nos resultan muy atrayentes a él y que infunden un respeto tremendo. Y también pues lo que significa su nombre, ¿no? Que él puede hacer lo que él desee con él mismo y también con su creación. Así es, excelente resumen. Bueno, veamos el lado práctico.
Proclamaré el nombre de Jehová. Nuestro papel en ayudar a santificar el nombre de Jehová, apoyar su soberanía. Lo abordamos en este subtítulo. Leemos con Mario el 8, por favor. Justo antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Jehová le enseñó a Moisés la letra de una canción y le mandó enseñársela al pueblo. Al meditar en parte de la letra, vemos con claridad que Jehová no quiere que ocultemos su nombre ni lo tratemos como si fuera demasiado sagrado para pronunciarlo. Desea que todo el mundo lo conozca. Sin duda, para los israelitas fue un gran honor que Moisés les enseñara sobre Jehová y su glorioso nombre. Lo que aprendieron tuvo un efecto refrescante y fortalecedor en ellos, como una suave lluvia sobre la vegetación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra manera de enseñar tenga el mismo efecto en los demás? Vamos a leer Deuteronomio 32, 2 y 3. ¿Quién nos quiere leer estas palabras? Hermana Gilo, Marta. Mis enseñanzas caerán como la lluvia, mis palabras gotearán como el rocío, como suaves lluvias sobre la hierba y como fuertes aguaceros sobre la vegetación. Porque yo proclamaré el nombre de Jehová. Den a conocer la grandeza de nuestro Dios. Gracias. La pregunta, según esta cita que acabamos de leer, Deuteronomio 32, 2, 3, ¿qué quiere Jehová que hagamos con su nombre? Hermano Ordóñez, Fernando. Pues podemos ver ahí en la canción que cantó Moisés el significado. Comparó las enseñanzas de Jehová con lluvia, rocío, algo refrescante, una bendición, ¿no?, para los que lo escuchasen. Y además Moisés tenía la clara idea de que lo iba a proclamar, que iba a hablar de ello a todo y que iba a dar a conocer el nombre de Jehová. Así que el nombre de Jehová y lo que significa no es algo místico, que debemos tener un respeto, un temor a pronunciarlo, sino que Jehová quiere que la gente conozca su nombre y su significado. Así es. Miramos la ilustración y eso os permite también comentar lo que pensabais o cualquier detalle que la ilustración os transmite con relación a este discurso de Moisés y a lo que anima al pueblo. Hermana Terren, Noelia. Sí, me gusta mucho cómo Moisés se pone la mano en el corazón, habla con ese entusiasmo y el resto de las personas que le están observando pues vemos que están como tranquilos, confiados, incluso están sonriendo. Entonces es muy importante que también nosotros le imitemos al enseñar a otros, ¿no? Demostrar ese entusiasmo por Jehová, por su nombre y que se sientan tranquilos y que confíen en el Dios que están conociendo. Desde luego, muy bien. Hermano Gilo, Moisés. Sí, también es interesante que Jehová le enseñara esta lección a Moisés mediante una canción, porque lo que produce una canción, que es la melodía junto con la letra, primero se graba más en nuestro cerebro y produce alegría. Y eso es lo que quería Jehová, que sus cualidades, su nombre, se esparciera en todo el pueblo, pero con alegría. Muy bien. Era parte de una canción, ¿verdad? Como muy bien habéis comentado. Excelente, pues avanzamos. Leemos el 9. Cuando prediquemos de casa en casa o en lugares públicos, usemos la Biblia para enseñarles a las personas el nombre de Dios. Podemos utilizar herramientas que honran a Jehová como nuestras valiosas publicaciones, excelentes vídeos y nuestro sitio web. Sea que estemos en el trabajo, en la escuela o de viaje, busquemos oportunidades para hablar de nuestro querido Dios y de su personalidad. Hablemos de su maravilloso propósito para nosotros y para la tierra. Cuando las personas escuchen estas cosas, puede que se den cuenta por primera vez de lo mucho que Jehová nos ama. Siempre que enseñamos la verdad sobre nuestro cariñoso Padre, contribuimos a que se santifique su nombre y desmentimos algunas de las calumnias que se han enseñado sobre él. Nada tiene un efecto tan refrescante en las personas como el mensaje bíblico que les llevamos. Párrafo 9. ¿Cómo contribuimos a que se santifique el nombre de Jehová? Hermana Martínez, Fanny. Pues cuando lo usamos en el ministerio, cuando se lo enseñamos a las personas, que cuántas veces les ha impresionado ver que en la Biblia aparece más de 7.000 veces el nombre de Jehová, y entonces también al enseñar
las verdades que hay en la Biblia sobre Jehová, pues ayudamos a limpiar el nombre, el buen nombre de Jehová. Lo limpiamos del oprobio que religiones y otros le han echado encima. Es verdad. Hermana Ordóñez, Noemí. Sí, se nos anima a buscar oportunidades para hablar de Jehová, sea en el trabajo, en la escuela, cuando viajamos. Y así como comentaba nuestra hermana Fanny, santificaremos su nombre y desmentiremos algunas de las calumnias que se han enseñado sobre Jehová. Muy bien. Hermano Pozo, Ismael. Y me resulta muy interesante Isaías 65, el versículo 14, ¿no? Durante el 13 ya se hace un contraste entre las personas que son siervos de Jehová y los que no. Pero es que el versículo 14 se matiza aún más, ¿no? Dice que gritarán de alegría y los siervos de Jehová y gritarán de dolor los que no lo son. Estos sentimientos se envuelven en profundidad, ¿no? Al tratarse de un grito. Entonces vemos como la última frase de este párrafo, el efecto tan refrescante que tienen las personas, el conocer la verdad sobre Jehová y el amor que Él nos tiene a nosotros. Muy bien. Mano Terren, Jesús. Y pensando en los tiempos en los que vivimos, las personas están preocupadas, están cargadas, algunas de ellas incluso no tienen esperanza, pues qué bueno es utilizar estas buenas noticias del reino, ¿no? Para poder enseñarles cuál es el propósito de Jehová, las bonitas cualidades que tiene Jehová, el amor de Jehová y, como decía el hermano, que esto tenga un efecto refrescante en estas personas y puedan acercarse a la verdad. Muy bien. Excelente, pues leemos y comentamos el 10. Cuando damos clases de la Biblia, deseamos ayudar a los estudiantes a conocer y usar el nombre de Jehová. Pero también queremos que conozcan bien la clase de Dios que es. ¿Lo lograremos si solo enseñamos instrucciones, leyes divinas y normas de conducta? Tal vez no. Puede ser que un buen estudiante aprenda cuáles son las leyes de Dios e incluso llegue a admirarlas. Pero ¿obedecerá a Jehová porque ha llegado a amarlo? Recordemos el caso de Eva. Ella conocía la ley de Dios, pero no sentía verdadero amor por él. Y lo mismo se puede decir de Adán. Así que no debemos limitarnos a enseñar las justas normas y leyes de Dios. Muy bien. Pues vamos a hablar de una de las ideas que aparece varias veces en la asamblea, ¿verdad? En los vídeos de Rita y Coral se comenta esta idea. Cuando damos clases de la Biblia, ¿por qué no debemos limitarnos a enseñar las normas y leyes de Dios? Mana Manson, Diana. Eva no carecía de conocimiento de las leyes de Jehová, podía recitarlos perfectamente. Lo que le faltaba era el amor leal a Jehová y por eso no lo defendió. Por eso nuestros estudiantes de la Biblia necesitan aprender no solo las leyes, sino también las razones para amar al creador de esas leyes. Excelente, muy bien, Diana. Ana Salado, María Ángeles. Si nos limitamos solamente a enseñar las normas y las leyes de Jehová, pues solamente vamos a llegar a la mente de nuestro estudiante, pero lo que queremos es llegar al corazón, lo que queremos es que de verdad conozca la clase de persona que es Jehová, lo llegue a amar para que obedezca esas leyes por amor a Él. Muy bien. Hermano Rodríguez, Isaac. Y volviendo al ejemplo de Eva, es impactante el relato de Génesis 3, 1 al 6, sobre todo el 3. Eva relata y cita textualmente cómo no tenían que ni comer del fruto ni debían tocarlo, porque si lo hacían, morirían. La ley, la norma la sabía, pero como no amaba a Jehová, por eso pecó y desobedeció. Muy bien, una buena lección. Mana Barea, Gema. Por eso, como vimos en la asamblea, va a ser muy importante nuestra preparación, porque si sabemos que a lo mejor nuestro estudiante, si ha adquirido conocimiento sobre una ley o norma, pero no termina de entender cómo la puede aplicar en su vida o cómo esto le va a beneficiar, eso dependerá que nosotros también nos preparemos bien para que llegue a amar a Jehová. Desde luego. Mana Terren, Noelia.
Sí, me gustó la ilustración que se puso en la asamblea, ¿no? que Rita le ponía a su estudiante. Decía que un niño pequeño no es capaz de entender por qué sus padres le ponen ciertas normas o le advierten de cosas que no puede hacer, pero ellos lo hacen porque le aman y desean lo mejor para él, y él no se atrevería a cuestionar que las normas de sus padres porque confía en ellos. Así nuestros estudiantes pues tienen que entender que Jehová nos pide cosas por nuestro bien y porque de veras nos ama, y esto les ayudará a confiar en él y obedecerle por amor. Muy bien. Leemos el 11, por favor. Las normas y leyes divinas son atrayentes y nos benefician, pero el estudiante no las verá del mismo modo a menos que comprenda que Jehová las ha dado porque nos ama. Así que podríamos preguntarle, ¿por qué crees que Dios nos pide que hagamos o no hagamos esto? ¿Qué te enseña eso sobre Él? Si lo ayudamos a pensar en Jehová y a amar de verdad su glorioso nombre, es más probable que le lleguemos al corazón. Así no solo amará sus leyes, sino que también lo amará a Él. Su fe se hará más fuerte y podrá resistir pruebas muy difíciles. Además de enseñar a los estudiantes las normas y leyes divinas, ¿cómo podemos ayudarlos a amar a Dios? Es la pregunta para este párrafo 11. Hermano Sánchez, Rafael Jesús. Pues podemos ayudarlos con preguntas bien pensadas, que éstas les ayuden a ver el amor que nos tiene Jehová y que hay detrás de esas leyes y de esas normas que están aprendiendo. Preguntas como, por ejemplo, las que se mencionan en el párrafo, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Qué te enseña? ¿O cómo demuestran? Preguntas, como se decía en la asamblea, que no se contesten con un sí o un no, sino que profundicen, le lleguen al corazón y ahora el estudiante pueda sacar lo que aprende. Muy bien. Excelente. Hermano Ordóñez, Fernando. Para nosotros, después de muchos años sirviendo a Jehová, las normas y las leyes de Jehová son algo bonito, algo bueno, porque vemos lo que hay detrás, pero quizás para los estudiantes no lo vean de la misma manera. Así que tenemos que esforzarnos porque vean ese amor, que vean lo mismo que vio el salmista, el Salmo 119, 97 y el 112, que veía el amor que había detrás de las normas de Jehová y quería obedecerlas. Muy bien. Hermano Barea, Rubén. Hacer esto nos permitirá cumplir con lo que dice primero a los Corintios, ¿no? Estaremos construyendo sobre un buen fundamento en nuestros estudiantes, ¿no? En este caso, este fundamento, esta base sólida, sin duda es el amor a Jehová, que será muy necesario, sobre todo cuando ellas tengan que enfrentarse a pruebas difíciles, que con seguridad las tendrán. Desde luego. Mana Salado, María Ángeles. Y la frase que dice el párrafo dice, si lo ayudamos a pensar en Jehová. Y es que la sociedad en la que vivimos, el mundo de Satanás, pues con tantas distracciones y ocupaciones, pues está preparado para que no pensemos y muchísimo menos pensemos en Jehová. Así que en la medida que podamos tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a crear ese hábito de cuando estudian a pensar en lo que aprenden de Jehová, porque cuanto más mediten en Él y piensen en Él, más le van a amar de corazón. Muy bien. Pues habéis abarcado muy bien este subtítulo, proclamar el nombre de Jehová, que en lo que tiene que ver con ayudar a nuestros estudiantes implica que ellos sientan que generemos qué en ellos, por resumir la idea. Hermano Gilo, Moisés. Sí, que lleguen a amar profundamente a la persona, a Jehová. Exacto. Muy bien. Pues el siguiente subtítulo, andaremos en el nombre de Jehová, con lecciones prácticas sumamente útiles para todos nosotros. Leemos y comentamos el 12, por favor. Las siguientes palabras que el rey David escribió por inspiración en Salmo 86, 11 también son muy importantes. Unifica mi corazón. A lo largo de su vida vio lo fácil que es llegar a tener un corazón dividido. En cierta ocasión estaba en el techo de su casa y vio a la esposa de otro hombre, llamada Batseba, bañándose. ¿Cómo estaba el corazón de David en ese momento? ¿Unido o dividido? Él conocía el mandato de Jehová que decía, no desees a la esposa de tu prójimo. Pero se quedó mirándola. Su corazón llegó a estar dividido. Por un lado, deseaba a aquella mujer y, por otro, deseaba agradar a Jehová. Aunque había amado y temido a Jehová por mucho tiempo, se dejó llevar por su deseo egoísta. Como resultado, hizo algunas cosas muy malas
Manchó el nombre de Jehová y les hizo un daño terrible a personas inocentes, incluida su propia familia. Pues una buena lección para nosotros aquí. Parte A. ¿Qué llevó a David en cierta ocasión a tener el corazón dividido? Y después que abarquemos las dos preguntas, podemos analizar la ilustración. La pregunta, ¿qué llevó a David en cierta ocasión a tener un corazón dividido? Hermano Ordóñez, Fernando. Sí, pues una imagen. Vio a la esposa de otro hombre bañándose y no la quitó de su mente, sino que, como se menciona en el relato de 2 Samuel 11 del 1 al 5, preguntó por ella después que sus siervos, y no le importó que estuviese casada, si la trajo al palacio. Así que no la erradicó de su mente. Es verdad. Con la parte B podemos ampliar los comentarios. ¿Y cuál fue el resultado de esta acción que comentaba Fernando? Mana Martínez, Fanny. Pues un pecado tras otro, algo terrible, no solo el adulterio, sino tramó la muerte del esposo de esta mujer. Siempre nos impresiona el pensar que él, pobrecito, llevó la carta en la que se le condenaba a muerte, en la que tenían que ponerlo en primera línea de batalla, y luego también a su propia familia, porque Natán le predijo la cantidad de males que habría, entre ellos que sus esposas serían violadas, y efectivamente Absalón, su hijo rebelde, cometió inmoralidad con las concubinas de David, así que ese doble corazón, ese corazón dividido que tuvo, le llevó a él y a terribles consecuencias, tanto a él como a su familia. Es verdad. Miramos la ilustración, si nos la pueden poner, por favor, está puesta. Excelente. Y ideas que os vienen a la mente al contemplarla. Hermano Terren, Jesús. Pues de nuevo, David tenía la información, tenía el conocimiento. No desees a la esposa de tu prójimo. Así que con ese conocimiento, la acción más lógica era salir huyendo de allí. Eso sería tener un corazón unido. Pero como vemos en la imagen, él se quedó mirándola. Así que esa información, ese conocimiento, se tornó en otra acción, que es quedarse mirando, y aquellos pensamientos empezaron a cambiar y, como ha mencionado la hermana, pues tristemente dieron resultado a acciones inapropiadas. Así es. Hermana Silvosa, Damaris. Sí, nos puede llamar la atención la afirmación que hace el párrafo, ¿no? De que por un lado deseaba a aquella mujer, pero dice que también por otro lado deseaba agradar a Jehová. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo podía amar a Jehová y saber claramente lo que él pedía y a la vez, por otro lado, tener ese deseo egoísta por una mujer que no era su esposa, ¿no? Eso nos muestra que muy fácilmente, como él comprobó, nuestro corazón podría llegar a estar dividido. Por eso es importante que, como él, ¿no? Que seamos conscientes de que no es algo natural, que tenemos que esforzarnos, y por otro lado que necesitamos que Jehová nos ayude. Por eso es que él le pidió: unifica mi corazón, y nosotros también tenemos que pedirle a Jehová que nos ayude en este respecto. Muy bien. Mano Silvosa, Daniel. Sí, y además en este relato vemos lo rápido que puede dividirse el corazón. En el caso de David, el registro bíblico no indica que estuviera buscando tener este tipo de relaciones con Batseba o con cualquier otra mujer que no fuera su esposa. Como vemos en 2 Samuel 11:2, parece que la vio por casualidad. Él se había levantado, se puso a caminar por la azotea de su casa y la vio bañándose. Así que esto nos muestra que tenemos que estar muy atentos a este tipo de circunstancias, porque el proceso puede ser muy rápido y, como se ha comentado, si nosotros tampoco actuamos de inmediato, podría sucedernos lo mismo que David y que se nos divida el corazón. Muy bien. Pues avanzamos. Leemos el párrafo 13, por favor. Jehová disciplinó a David y éste se recuperó. Nunca olvidó los problemas y el sufrimiento que provocó por permitir que su corazón se dividiera. Sus palabras de Salmo 86:11 también se pueden traducir así: dame un corazón que no esté dividido. ¿Le respondió Jehová? Sí, pues la palabra de Dios dice más adelante que David sirvió a Jehová su Dios con un corazón completo. Gracias. Pregunta 13. ¿Cómo sabemos que David volvió a tener un corazón unido? Hermano Manson, George. Porque más adelante se menciona a David como un hombre que sirve a Jehová con un corazón completo. Excelente, muy bien.
Hermano González, Borja. Se le comparó en el primer libro de los Reyes, por ejemplo, en el capítulo 11 con su hijo, con Salomón. Pasaron las generaciones, se le comparó con su bisnieto, con Abiyam, y él seguía siendo un referente. Es más, han pasado 2600 años desde que se escribió este libro y Jehová sigue pensando que él es nuestro buen ejemplo de una persona con corazón unido, indiviso y completo. Así es. Hermana González, Gretel. Es bonito ver reflejado en los salmos, ¿no? Ese proceso que tuvo en David, esa disciplina de Jehová. En el versículo 17 del capítulo 51, él dice, ¿no?, que Jehová nunca rechaza un corazón destrozado y aplastado, así que le pidió a Jehová que le lavara de su pecado, ¿no? Con humildad aceptó esa disciplina de Jehová y entonces por eso se pudo recuperar. Muy bien. Hermana Salado, María Ángeles. Y algo necesario para que él volviera a tener un corazón completo era reconocer que su corazón había estado dividido. Por eso de ahí, pues la súplica que hacen en el texto temático del estudio de hoy, ¿no? Dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. O sea, era imprescindible que él tomara conciencia de que tenía un corazón dividido para que le rogara a Jehová para volverlo a tener completo. Muy bien. Leemos el 14, por favor. El ejemplo de David nos anima mucho, pero también nos sirve de advertencia. El pecado grave que cometió debería hacernos pensar. Sea que llevemos poco o mucho tiempo sirviendo a Jehová, debemos preguntarnos, ¿estoy luchando contra los intentos de Satanás de dividir mi corazón? Pues, ¿qué debemos preguntarnos y por qué? Es la pregunta. Hermana Ordóñez, Noemí. Sí, el párrafo nos anima a preguntarnos si estamos luchando contra los intentos que hace Satanás por dividir nuestro corazón, y el ejemplo de David nos anima mucho a examinarnos y a estar alertas y no dejarnos influenciar por nuestras debilidades. Muy bien. Hermano Sánchez, Rafael Jesús. Y por eso es verdad que, como comentaba Noemí, el ejemplo de David nos anima mucho, ¿no? Él se pudo recuperar, tuvo un corazón unificado, es un ejemplo, pero es verdad que los problemas, el sufrimiento que pasó él y su familia no los olvidó y los pasó durante toda su vida. Así que por eso, viendo su ejemplo y también esta advertencia, nos sirve a nosotros para no pasar por ello. Muy bien. Hermano Barea, Rubén. Nos sirve de advertencia el ejemplo de David también, porque si recordamos, David fue nombrado rey no porque era el heredero de Saúl, sino simplemente porque Jehová vio lo que había en su corazón y le eligió como rey. Sin embargo, en un momento dado llegó a tener un corazón dividido y llegó a desviarse, ¿no? Y a cometer esos errores que hemos mencionado. Por eso, sin importar el tiempo que llevamos en la verdad, siempre el hacernos esta pregunta, ¿no?, que se ha mencionado. ¿Estoy luchando contra los intentos de Satanás de dividir mi corazón? Muy bien. Una pregunta muy válida. Hermana Martínez, Fanny. Y también como rey, David tenía que haber escrito una copia de la ley, tenía que leerla constantemente, y decían que el propósito era para aprender a temer a Jehová y para guardar todas las palabras de esta ley. Así que a pesar de eso, pues parece que se despistó en ese momento, en que en vez de estar en la batalla estaba ahí descansando en el palacio. Así que lo que se ha comentado, tenemos que estar muy vigilantes y no bajar la guardia. Muy bien. Como dice la pregunta, ¿verdad? El diablo va a seguir con sus intentos de dividir nuestro corazón. No es necesario que sea un corazón completamente malvado. Si está dividido y una parte atiende a otros intereses, pues el diablo ha conseguido su propósito. Veamos aplicaciones de esta idea leyendo el párrafo 15. Por ejemplo, ¿qué hacemos si vemos en la televisión o en Internet una imagen o película que pudiera despertar en nosotros deseos inmorales? Sería fácil justificarnos pensando que, estrictamente hablando, no es pornografía. Pero, ¿podría estar Satanás valiéndose de ello para dividirnos el corazón? Esto puede compararse a la cuña que alguien usa para partir un trozo de madera. Tal vez empiece introduciendo el delgado filo de la cuña en la madera, y a medida que la va hundiendo, la madera va partiéndose. Las imágenes provocativas pueden ser como el delgado filo de la cuña. Al principio quizás parezcan algo pequeño e inofensivo, pero rápidamente pueden dividir nuestro corazón y llevarnos a cometer pecados que quebranten nuestra integridad.
Por tal razón, no permitamos que nada inapropiado entre en nuestro corazón. Asegurémonos de que siempre esté unido y tema el nombre de Jehová. Gracias. La pregunta, ¿cómo puede protegernos el temor de Dios si vemos imágenes provocativas? Hermano Gilo, Moisés. Pues lo que va a hacer el temor de Dios es preguntarnos si lo que estamos viendo es algo que agrade a Jehová. No solamente si es algo que nos acerca al precipicio, sino realmente si es algo que Jehová odia. Muy bien. Hermano Ordóñez, Fernando. Sí, quizás como el caso que vimos antes de la imagen de David, puede ser una imagen y puede ser que no sea pornografía y puede ser que nos justifiquemos a nosotros mismos diciendo que no estamos violando ningún pecado. Pero si esa imagen nos causa a nosotros que no le demos todo nuestro servicio a Jehová, que nuestra mente se divida y puede ser que Satanás aproveche eso para dividir totalmente nuestro corazón. Muy bien. Una buena ilustración para mostrar que eso puede ocurrir, que con algo pequeño puede lograrse algo enorme de grande en cuanto a daño. Mano Rodríguez, Isaac. El párrafo menciona una cuña que alguien empieza a utilizar para partir un trozo de madera. Tal vez empiece introduciendo un pequeño o delgado filo de la cuña de madera y a medida que se va hundiendo, pues al final la madera va cediendo y al final se parte. Pues las imágenes provocativas quizás hacen el mismo efecto, hasta dividir el corazón. Muy bien. Comentamos la ilustración aquí. Ilustración, fotografía, y eso nos permite ahondar más en la idea. Abordemos primero la de la izquierda. ¿Qué nos transmite esa ilustración? Hermana Martínez, Fanny. Pues vemos cómo Eva, en vez de rechazar de plano la tentación, extrañarle que una serpiente hablara, que no lo había visto nunca, y ver que le estaba ofreciendo comer algo que Jehová les había prohibido, pues siguió mirando esa fruta, empezó a desarrollar el deseo de comerla y entonces pecó. Muy bien. Y es interesante esa expresión, ¿verdad? Siguió mirando. Se le ve ahí que está contemplando la fruta y dando vueltas a que tal vez lo que había detrás podía ser interesante. Bueno, lo trasladamos eso al día actual y ¿qué imagen aparece ahí en la parte derecha? Hermana González, Gretel. Pues un hermano que no sigue mirando, ¿no? Que gira inmediatamente su vista ante esa posible imagen y eso nos enseña pues lo que hay detrás, ¿no? Que es una firme determinación y un temor profundo por Jehová, por desagradarle y que nos va a ayudar a actuar en esos momentos. Muy bien. ¿Las caras son iguales en ambas ilustraciones? Como Gretel comentaba, ¿verdad? Mano Sánchez, Rafael Jesús. Pues el de tiempos actuales se demuestra que tiene un corazón unificado y lo traslada en su cara, está totalmente resuelto. Sin embargo, en la que representa a Eva, pues se puede ver cómo su corazón estaba totalmente dividido. Así es. Excelente, pues avanzamos. Leemos el párrafo 16. Además de imágenes provocativas, Satanás nos pone muchas otras tentaciones para que pequemos. ¿Cómo reaccionamos? Sería fácil justificarnos pensando algo como: al fin y al cabo no me van a expulsar por hacer esto, así que no será tan grave. Esa forma de pensar es totalmente errónea. Es mejor que nos hagamos preguntas como las siguientes. ¿Está Satanás usando esta tentación para dividir mi corazón? Si me dejo llevar por malos deseos, ¿mancharé el nombre de Jehová? ¿Me acercará esto más a mi Dios o me alejará de él? Reflexionemos en estas preguntas. Pidámosle sabiduría a Jehová para responderlas sinceramente, sin engañarnos. Esto será una verdadera protección. Nos ayudará a rechazar la tentación de plano, igual que Jesús cuando dijo: «Vete, Satanás». Gracias. ¿Qué preguntas debemos hacernos cuando estamos ante una tentación? Hermana Manson, Diana.
Realmente amo esta pregunta. ¿Me acercará esto más a mi Dios o me alejará de Él? Porque con este pensamiento no existe ninguna zona gris. Es solo una cuestión de si algo nos acercará más a Jehová o si nos separará de Él. Y si conocemos bien a Jehová, nuestro corazón puede darnos la respuesta honesta y sabremos cómo actuar. Muy bien, excelente, ¿eh? Y en estupendo español. Muy bien. Hermano Barea, Rubén. Es verdad que un corazón dividido podría engañarnos en la respuesta a estas preguntas y pudiéramos pensar que no iba a pasar nada si seguimos adelante con cierto asunto, ¿no? Por eso muy bien las palabras de Santiago 1.5, ¿no? El pedirle en oración a Jehová sabiduría para poder de manera sincera contestar a estas preguntas. Muy bien. ¿Qué actitud manifestó Jesús ante las tentaciones? ¿Qué haríamos bien en copiar? ¿Hubo negociación, diálogo? Déjame que me lo piense. ¿Mano Poza? Ismael. Pues el texto de Mateo 4:10 nos demuestra que Jesús lo rechazó de plano a Satanás, no tuvo ningún ápice de duda. Le dijo, vete, Satanás. Pues si nosotros tenemos la sabiduría que Jehová nos provee, rechazaremos de plano cualquier tentación que Satanás nos dé. Muy bien. Excelente, pues avanzamos. Leemos el 17. Tener un corazón dividido no nos hace ningún bien. Imaginemos que los miembros de un equipo deportivo se llevan mal entre sí. Unos quieren toda la gloria para ellos, otros no quieren seguir las reglas y otros no respetan al entrenador. Es poco probable que un equipo así gane un partido. Le iría mucho mejor a un equipo que estuviera unido. Nuestro corazón será como este segundo equipo si nuestros pensamientos, deseos y emociones están unidos en el servicio a Jehová. Recordemos que a Satanás le encantaría dividir nuestro corazón. Quiere que tengamos una lucha interna entre lo que sabemos que Jehová desea que hagamos y nuestros malos deseos. Si queremos servir a Jehová, tiene que ser con el corazón completo. Jamás permitamos que Satanás nos divida el corazón. Explique con un ejemplo por qué tener un corazón dividido no nos hace ningún bien. Hermana Silvosa, Damaris. Pues se habla de los miembros de un equipo deportivo que se llevan mal entre sí y si analizamos los motivos, pues cada uno tiene uno diferente. Algunos dicen que quieren la gloria para ellos, otros simplemente no quieren seguir las reglas y otros pues no respetan al entrenador. Da igual el motivo, la realidad es que si se llevan mal entre sí, pues obviamente tienen pocas probabilidades de ganar un partido porque cada uno irá a la suya y no tienen un objetivo común. Y eso es lo que puede pasar con Satanás y nosotros. Su objetivo es claro, quiere que nuestro corazón esté dividido porque sabe que si lo logra no podremos servir a Jehová de corazón completo. Así es que nosotros tenemos que pensar bien para que no lo consiga. Desde luego, muy bien. Mano Terren, Jesús. Y Satanás sabe que en cada persona hay un punto de inflexión que es inevitable entre lo que sabemos que agrada a Jehová, lo que Jehová espera de nosotros, y por otro lado nuestros malos deseos o inclinaciones debido a la imperfección, ¿no? Así que como estamos conscientes de ello, queremos taponar, queremos fortalecer esos puntos débiles que nos permitirán en sí mismo tener un corazón completo. Muy bien. Hermano González, Borja. Este ejemplo es tremendamente revelador y desenmascara a Satanás porque se ve claramente que él no solamente se esfuerza por ser nuestro contrincante, sino que ahora nos quiere convertir a nosotros mismos en nuestros propios enemigos. Quiere que haya una guerra civil en nuestro interior y solo hay un antídoto, que es el que reveló el propio Jesucristo en Mateo 22:37. Poner cualquier medida para que podamos amar a Jehová con todo nuestro corazón. Muy bien. El diablo es del otro equipo, ¿verdad? Lo que quiere es dividir el nuestro. Leemos, por favor, el párrafo de cierre. Pidámosle a Jehová lo mismo que David. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Esforcémonos por llevar a la práctica esta oración. Que las decisiones que tomamos cada día, de la más pequeña a la más grande, demuestren que sentimos un profundo respeto por el santo nombre de Dios. Si lo hacemos, seremos dignos del nombre que llevamos como testigos de Jehová. Y todos nosotros podremos decir lo mismo que el profeta Miqueas.
Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Salado, por tu buena lectura. No olvidemos que la lectura ocupa la mitad del tiempo de estudio de la Biblia con la atalaya, así que es muy importante, la apreciamos. Última pregunta. En armonía con Miqueas 4:5, ¿qué está usted decidido a hacer? Aquí hay hueco también para alguna expresión personal. Hermano Manson, George. Pídale ayuda a Jehová y haga todo lo posible por servirle con un corazón completo. Muy bien. Seguimos con la familia Manson. Diana. Quiero demostrar con mis decisiones que amo a Jehová y su santo nombre. Quizás en el futuro no seremos llamados testigos de Jehová porque su nombre finalmente será limpiado de todo reproche. Pero Jehová ha prometido que si demostramos ser sus amigos leales, andaremos en su hermoso nombre y siempre seremos un pueblo para su nombre. Muy bien, excelente punto. Gracias, Diana. Hermana Salado, María Ángeles. Y qué alentador es saber que hasta en las decisiones más pequeñas que tenemos que tomar todos los días, pues son buenas oportunidades para demostrar nuestro profundo respeto por el santo nombre de Jehová. O sea, decisiones tan sencillas como decidir nuestro arreglo personal, elegir nuestro entretenimiento, nuestras compañías, cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos a los demás, pues son buenas oportunidades para demostrar nuestro gran respeto por Jehová. Es verdad. Muy bien. Pues vamos a hacer las preguntas de repaso que aparecen aquí. 3. La primera de ellas, ¿cuáles son algunos motivos para tenerle profundo respeto al nombre de Jehová? No todos, porque son infinitos, pero algunos de ellos. Hermano Gilo, Moisés. Pues algunos, por ejemplo, son sus maravillosas cualidades. Ya no solamente sus cualidades principales, la justicia, el poder, el amor y la sabiduría, sino cualquier cualidad de Jehová es digna de que le tengamos amor y temor. Muy bien. Y con relación a su nombre, todavía metiéndolo bajo esta pregunta, ¿qué transmite su nombre que hace que sintamos profundo respeto hacia el Creador? Hermana Martínez, Fanny. Pues vimos que su nombre significa que Él hace todo lo que sea necesario para cumplir su propósito y también hace que humanos puedan hacer cosas que lleguen también a cumplir su propósito. Así que eso nos ayuda a admirar ese nombre. Muy bien, ¿verdad? Y todavía habría infinidad de razones para añadir a por qué debemos respetarlo. Pregunta 2. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a amar el nombre de Dios? Mana Terren, Noelia. Sí, podríamos hacerle preguntas de tipo ¿por qué crees que Dios nos pide que hagamos o no hagamos esto? ¿Qué te enseña eso sobre Jehová? Así se lo ayudamos a pensar en Jehová como un Padre amoroso que nos quiere y que desea lo mejor para nosotros, quizá llegaremos a su corazón, que es nuestro objetivo, y no solo amará sus leyes y sus normas, sino también amará la persona de Jehová. Exacto. 3. ¿Qué significa tener un corazón unido? Hermana González, Gretel. Pues que todos nuestros pensamientos, nuestros deseos y emociones estén unidos en el servicio a Jehová y que no haya ninguna fisura por donde Satanás pueda meter esa cuñita. Muy bien, que lo va a intentar, ¿verdad? Pues qué artículo tan interesante. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Es muy sencillo conducir la atalaya, solo hacer las preguntas y escuchar excelentes comentarios fruto de vuestra preparación. La reflexión que sacamos de este artículo, pues el diablo trata de dividirnos y como somos imperfectos, pues tal vez pudiera conseguirlo porque tenemos todos debilidades y tendencias que no son buenas. Quiere meter cuñas de madera en nuestra personalidad para que nos vayamos debilitando y que, como ocurre con un árbol enorme, que uno piensa que no se logrará tirar, con la cuña caerá. Tardará un tiempo, pero es posible que se desplome. Así, el amor a Jehová, cuando es mayor que las tentaciones atractivas que pueda haber, pues eso hará que mantengamos unido nuestro corazón. Y ya que la Asamblea nos está animando a ser buenos maestros, no es mala idea a veces apuntarnos a las ilustraciones de los artículos. En este artículo hay 2 ilustraciones fantásticas, ¿verdad? La de la cuña y el equipo unido.
que pueden usarse en estudios, en discursos, en visitas de pastoreo, porque con esta figura transmitimos un montón de ideas interesantes. Por reiterar el aprecio por vuestros comentarios, hemos disfrutado de una excelente reunión del fin de semana con buena instrucción en el discurso y la atalaya que nos envía el esclavo fiel. Pues demos gracias a Jehová por ello. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos la canción que cierra esta reunión y que alaba al Creador. Es la número 41, Padre, escucha mi oración, basada en el Salmo 54. Y después el hermano Jesús Terren concluirá la reunión con oración. Canción 41.